Muy buenos días, distinguidos asistentes a este tan importante foro. Agradezco de sobremanera la presentación que mi querido amigo hiciese en mi persona y también agradezco profundamente a los organizadores, a las autoridades que nos acompañan, colegas y amigos. Veo muchísimos rostros conocidos, familiares, querido Alfredo, grandes colegas, amigos, alumnos, exalumnos, y en realidad me siento complacido de poder compartir algunos pensamientos de índole jurídica ante todos ustedes. Pero también debo destacar la relevancia y la trascendencia que este tipo de foros representa para la sociedad, sobre todo en un entorno como el que vivimos actualmente, plagado de fenómenos sociales y jurídicos que se traducen como un rezago en el desarrollo de la sociedad. Por ello, es trascendente y hasta imprescindible estructurar foros de esta naturaleza que permitan hacer conciencia al individuo que no hay mejor camino para la armonía y el desarrollo social que una adecuada cultura de la legalidad y cultura de la paz. Siendo esto último, aquello respecto de lo cual me toca compartir con ustedes unas breves ideas. Por cuestiones de tiempo no expondré con diapositivas ni tampoco trataré de abrumarlos con teorías profundas sobre lo que es la paz, la legalidad o aquello que han dicho los doctrinarios al respecto a lo largo y ancho de los años. Seré concreto con los puntos que he preparado para este día y trataré de arribar a conclusiones que permitan ser también un impulsor de proyectos futuros para mejorar este andamiaje de cultura de la paz que impera en nuestro país. Pues bien, comenzaré estableciendo que la cultura de la paz, distinguidos asistentes, es algo inherente al individuo que se desempeña en una sociedad, sobre todo que se regula por las normas. La ciencia del derecho juega un papel trascendental en la imposición y promulgación y fomento de la cultura de la paz. Todos los individuos inmersos en un grupo social que se regula por un aparato normativo específico, estamos obligados a conocer y acatar las diversas disposiciones normativas que evidentemente son de nuestra incumbencia. Cuando se logra alcanzar este plano de conocimiento sobre el aparato normativo que nos regula, tenemos la posibilidad de respetarnos entre los individuos, de no hacer más allá de lo que la norma me permite, ni menos de lo que aquello que estoy obligado a hacer, y en consecuencia, cuando no invado la esfera de terceros, puedo alcanzar la armonía, la tan anhelada paz, y al haber paz, estamos hablando de que también alcanzamos la justicia. La justicia, queridos asistentes, entendida más allá del coloquial término de ulpiano referido prácticamente en todos los tipos de foros y que refiere a aquel actuar constante y repetido de dar a cada quien lo suyo. La verdad es que esta definición no nos dice absolutamente nada. Y el concepto de justicia tampoco se encuentra definido en ningún lado que podamos advertir, cuando menos en el andamiaje jurídico que regula a la sociedad. Sin embargo, el concepto se utiliza de manera común en las instituciones que dependen del aparato gubernamental. Y tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tenemos una Procuraduría General de Justicia que ahora ha mudado a las Fiscalías Generales. Y tenemos un derecho humano de acceso a la justicia plagado en el artículo 17 constitucional. Y cuando le preguntamos a la gente qué es justicia, difícilmente nos pueden dar, ya no su percepción sobre el entendimiento de tal concepto, ni siquiera un concepto en sí. Y muy probablemente los juristas, académicos, investigadores y ciudadanos podremos expresar que justicia, en el mejor de los casos, es dar a cada quien lo suyo de manera constante y reiterada. ¿A qué voy con esto tan sencillo y tan simple? Que si no sabemos qué es justicia, entonces ¿cómo vamos a saber que estamos actuando con justicia? Pero además viene otro paradigma importante en este entorno de la cultura de la legalidad y de la promoción de la paz y la consolidación de la paz. Y es específicamente no solo la comprensión de la justicia, sino entender que obrar conforme a derecho no siempre es obrar conforme a la justicia. Desafortunadamente, el ideal intrínsecamente válido
no siempre va de la mano con las normas. Y cuando advertimos normas injustas, es cuando a nuestra percepción injustas, es cuando el individuo puede romper ese balance y entonces se desquebraja todo ese orden público, se desquebraja la paz y evidentemente nos alejamos cada vez más de la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad, queridos asistentes, es encontrarnos inmersos en una conocencia completa del aparato jurídico que nos regula, estar conscientes que hay circunstancias que están debidamente reglamentadas y que de no acatarlas podemos incurrir en actos injustos y que vayan en detrimento del derecho de terceros. Y es ahí donde comenzamos a generar esa ruptura. Desafortunadamente, advertimos la vulneración a ese andamiaje jurídico que nos regula de manera cotidiana, tan cuestiones simples y sencillas como el hecho de pasarnos un alto en la noche cuando nadie nos observa. Y vamos quizás a comprar algo a altas horas de la noche, venimos de una fiesta o salimos con alguna dirección a altas horas de la noche y advertimos un semáforo en rojo y volteamos y si nadie nos ve no lo pasamos. Nadie dijo que las normas se respetan solamente de 9 de la mañana a 12 de la noche. Nadie lo dijo. Y tampoco nadie dijo que las normas se pueden vulnerar de vez en cuando creemos que no van a afectar a nadie. Ah, pero aquí le afecta que me pase el rojo porque traigo prisa. Aquí le afecta que llegando a la gasolinera yo no pida mi recibo o el que me está atendiendo me diga, ¿va a querer usted ticket? No. Basura. Y todo eso representa el andamiaje de comprobación fiscal que respalda los pagos y que a su vez se traduce como el pago de los impuestos. Pero no reparamos en ver esas pequeñeces, porque lo que queremos es resolver nuestras cuestiones en el momento preciso que nos ocupa. Yo le estoy rentando a una persona, no se quiere salir, entonces ahorita me va a ver, ¿cómo no? Yo lo saco, a patadas. Pero eso no lo contempla la norma. Tú le arrendaste, tienes que seguir un procedimiento de desalojo, pedirle que se vaya y si no está la vía jurisdiccional. Sí, pero eso tarda mucho y cuesta mucho dinero. Mejor me consigo 2 personas, les pago un buen dinero, que le metan un susto y vas a ver cómo sí se sale y rápido. Comenzamos a darnos cuenta que el andamiaje de impartición y procuración de justicia tiene sus fallas, que es endeble, que tiene elementos que se pueden mejorar. El ciudadano pierde credibilidad respecto del resultado que le pueden otorgar las instituciones y ante esa visión que evidentemente comparto de manera parcial, el ciudadano trata de tomar la justicia por propia mano. En el momento en que desconocemos las normas, en el momento en que nos separamos de la confiabilidad sobre las instituciones y en el momento en que dejamos de creer que el aparato jurídico que nos regula nos va a resolver los problemas, en ese momento se comienza a debilitar no solo la cultura de la paz, la cultura de la legalidad también. Y en ese instante surgen fenómenos jurídicos y sociales que estamos advirtiendo hoy en la época contemporánea. Basta advertir un poco, cito nada más los siguientes ejemplos, la justicia por propia mano. La justicia por propia mano es un ejemplo claro del desgaste de la paz, del quebranto de la cultura de la legalidad y evidentemente de la falta de credibilidad en las instituciones. Yo soy un ciudadano común, no porto arma, llevo a cabo mis actividades de manera cotidiana y de repente llega un grupo con armas y me dice que tengo que pagarles y solamente tengo lo necesario para la subsistencia propia y a veces ni siquiera la de mi familia. ¿Qué puedo hacer ante ese supuesto? Y el Estado está de testigo y no hace absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer? Me defiendo. ¿Por qué me defiendo? Porque también es un derecho humano el albergar y proteger mi subsistencia, mi integridad física y personal. Y entonces también tomo un arma, pero en el momento en que yo tomo un arma, a mí se me detienen, a mí se me procesan y yo sí paso años en la cárcel. Y los grupos delincuenciales siguen haciendo acciones en contra de la ciudadanía.
Después tenemos otros fenómenos tales como los linchamientos. Hay estudios sociológicos publicados por la UNAM y por la propia Universidad de Jalapa que establecen que los linchamientos son consecuencia del hartazgo que tiene la sociedad ante el débil aparato de procuración e impartición de justicia, donde los individuos que probablemente cometieron un acto delictivo son puestos en libertad en menos de un año, o cuyas sanciones son tan irrisorias que prácticamente los mandan de vacaciones. Y el ciudadano dice: yo liberar a ese individuo para que después, bajo la óptica de la carencia de datos de prueba o por una integración inadecuada de la carpeta de investigación, después goce de entera libertad, mejor lo castigo de una vez. Ojo, en este foro público no estoy diciendo que estoy a favor de estos fenómenos jurídicos y sociales que se traducen como un rezago a la cultura de la paz y a la cultura de la legalidad. No estoy de acuerdo, pero sí entiendo por qué ocurren. Sí logro descifrar el trasfondo que existe. A mí me encanta una frase que mi señor padre ha escribido de siempre y hoy me pretendo transmitirla a todos ustedes. Cuando un pueblo calla, no necesariamente quiere decir que está bien, pero cuando un pueblo grita, es señal inequívoca de que las cosas marchan mal. Y hoy, en el enfoque contemporáneo, no en nuestro estado, en el país, lo estamos advirtiendo claramente. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué necesitamos los individuos, la comunidad académica, la sociedad en general para sanar ese tejido social, para alcanzar la tan anhelada paz y fomentar una cultura de la legalidad? ¿Qué se necesita para entonces resolver esos rezagos? Lo que yo he mencionado es uno de muchísimos ejemplos de ese quebranto del tejido social, de la necesidad que tenemos como individuos de coadyuvar con la resolución de estos problemas, y normalmente todos se lo queremos dejar al Estado. Es que el problema es de las instituciones, es que se roban el dinero, es que no capacitan al personal, y puede ser que haya razón en ello, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Desde la trinchera como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Nos dejamos llevar por esa marea de ruptura con el contacto normativo que nos regula, o tratamos de hacer la diferencia e imponemos indudablemente nuestro granito de arena. Lo importante primero es comprender que del quebranto de las normas, que de la falta de observancia directa a los lineamientos que nos regulan, derivarán necesariamente consecuencias en detrimento de los ciudadanos. Y eso es un hecho palpable. Como integrantes de una sociedad, tenemos herramientas jurídicas que, si bien deben perfeccionarse, no menos cierto es que tienen como finalidad impedir que los ciudadanos necesariamente arreglen sus diferencias en un procedimiento largo, tedioso y probablemente para muchos muy costoso. Me refiero a los mecanismos alternativos de solución de controversias, no necesariamente en materia penal, queridos asistentes. Cuando consideramos que tenemos un altercado, un conflicto, una desaveniencia con un vecino, con un ciudadano, con la autoridad en sí, con aquel que paga mi salario, entre otros supuestos, podemos agotar los mecanismos jurídicos. Con todo y sus deficiencias está constituido el andamiaje. Pero hay un paso previo que se traduce hoy como un derecho humano. Y ese derecho humano se llama justicia alternativa. La justicia alternativa es aquella serie de mecanismos que, sin convertirse en un procedimiento legal, permiten resolver las diferencias entre ciudadanos y sanar ese tejido social. Busca el fomento de la paz, busca que el individuo conozca los lineamientos jurídicos, que sepa a lo que tiene y a lo que no tiene derecho, y finalmente pueda entender que en algunas ocasiones deberá ceder. Pero cuando como ciudadanos tratamos de imponer nuestra percepción sobre la norma, cuando como ciudadanos tratamos de imponer lo que creemos que es justicia, y cuando enfrentamos a otro ciudadano o grupo de ciudadanos pensando que nos asiste la razón jurídica, y hacemos todo lo necesario para tener la razón y el resultado que más nos favorezca, es cuando comienza a desquebrajarse ese tejido social.
cuando la cultura de la legalidad se hace más transparente y cuando sin lugar a dudas nos alejamos cada vez más de una sociedad que se encuentre en paz. ¿Qué es lo que buscamos entonces? ¿Qué son este derecho humano a la justicia alternativa que tiene como finalidad sanar ese tejido social, como finalidad que el individuo pueda estar en paz? Bueno, viene en el artículo 17 constitucional la justicia alternativa y no dice que solamente sea para la materia penal. La justicia alternativa está contemplada en todas y cada una de las áreas del ámbito jurídico que se conocen. Pero además hay muchas instituciones, el CEJAD, la propia Fiscalía, el propio DIF, el propio Ayuntamiento con ciertas facultades para dirimir controversias de manera común, coloquial y a través del acuerdo de voluntades. Y si todo esto no es suficiente, el diálogo entre individuos también permite resolver problemas. Pero debemos tener para ello una cultura de la legalidad. Saber que hay una serie de pasos previos para poder alcanzar un fin. Saber que las actividades jurisdiccionales serán una última respuesta después de haber agotado ciertos mecanismos alternativos. Que debe obrar en todo momento e imperar la conciencia de que hasta el mejor de los arreglos puede no beneficiarnos de pronto. Pero lo importante es que el individuo se sienta tranquilo, se sienta en paz. Oye, mi vecino me pidió prestados 20,000 pesos y hasta la fecha no me quiere o no me puede pagar. ¿Qué vas a hacer? Pues dependiendo del documento base de la acción, voy a iniciar un procedimiento jurisdiccional. ¿Y ya hablaste con él? No me da la cara. Entonces ve a una institución que lo cite, que lo invite, acércate, dialoga, busca restaurar la causa y nos vamos a dar cuenta que gran parte de los conflictos que imperan entre individuos no se basan en lo jurídico, se basan en lo personal. Inteligencia emocional. La inteligencia racional, por el contrario, va a advertir el panorama. ¿Qué ganamos con pelearnos con otra persona? Mirada, sentir esa falta de empatía con el vecino. Todas esas características particulares que de momento quedan invisibles cuando impera en nosotros el ánimo rijoso, es decir, queremos nosotros hacer nuestra propia justicia y para eso hay mecanismos. Pues que no puede ser que ya tiene 3 meses y no me paga la renta, pues sí. Debe haber algún trasfondo para ello o incluso puede ser un individuo que lo haga de mala fe, pero para eso hay un aparato normativo. Cuando hemos dejado de creer en ese andamiaje normativo y se fractura esa credibilidad, entonces es cuando también la cultura de la legalidad se empieza a extinguir. Porque ya no entendemos lo que nos dicen las normas, ni tampoco lo que nos diga la autoridad. Lo que entendemos es lo que queremos hacer nosotros, lo que buscamos lograr nosotros. Y eventualmente eso desquebraja también el andamiaje de paz que debería permear a la sociedad. ¿Cuál es el punto entonces? Primero, erigirnos como conocedores del aparato jurídico que nos regula. Estoy cierto y seguro que gran parte de las personas que hoy me acompañan conocen plenamente el derecho, pero también les puedo garantizar que si vamos a la plaza, que si vamos al parque o que si vamos a nuestras casas, no todos son abogados. Y también nos vamos a dar cuenta que una cosa es el derecho y otra cosa es lo que creemos que es el derecho. Todos los individuos nos debemos erigir como promotores de la cultura de la legalidad. Es que ya me dijeron que si no me pagan la renta lo puedo sacar a patadas. Y ahí dice y la ley lo dice así. ¿Y quién te dijo eso? Así lo dice la ley y ni siquiera ellos saben quién se los dijo. Lo imaginaron y creyeron que viene en alguna norma y actúan bajo ese imperante. Tenemos la obligación como ciudadanos de ser promotores de la cultura de la legalidad, de darle a entender a todos los individuos en la medida de lo posible y de lo que sepamos hasta dónde llegan las normas, y tal pareciera que no lo hacemos. En mi trayecto para esta universidad de los últimos días nos hemos encontrado con algunos bloqueos carreteros. Me voy a abstener de mencionar mi postura al respecto, pero lo que sí voy a mencionar como ejemplo es que escuché de manera muy frecuente el descontento de algunas personas. Y escuché frases como la siguiente: ¿qué culpa tengo yo
de que no les paguen? ¿Qué culpa tengo yo para que me impidas llegar a mi trabajo a hora puntual y entonces me llegue un descuento? ¿Yo qué le hice a estas personas que se manifiestan, que irrumpen la vialidad y que truncan mi derecho humano a la libertad de tránsito? ¿Qué les hice yo? Y en realidad, si hacemos una reflexión, pudiéramos arribar a la conclusión que es verdad. Sin embargo, y reitero, no fijo mi postura al respecto, somos parte de una sociedad, somos parte de una comunidad y tenemos una responsabilidad colectiva. No podemos hacer ojos ciegos a las necesidades de terceros. Y si bien nosotros también tenemos necesidades y quizás no nos encontramos en supuestos graves como esos, no menos cierto es que el entendimiento también fomenta el andamiaje de la paz. Reitero, no expreso si estoy en contra o a favor de los bloqueos. Lo que sí les puedo decir es que es un fenómeno social jurídico que deriva de la imposibilidad que tiene el ciudadano a través de los mecanismos jurídicos de poder alcanzar sus objetivos. ¿Qué hacemos ante esa cuestión, queridos asistentes? ¿Qué hacemos cuando la norma ya no permite alcanzar los objetivos o las autoridades en los ámbitos de sus competencias jurisdiccionales o de administración de justicia ya no nos están dando resultados? ¿Qué hacemos? La pregunta no es sencilla de resolver y muy probablemente en este momento de 40 minutos que gentilmente me han otorgado, no vamos a responderla. Lo que sí podemos hacer es propiciar con una promoción de la cultura de la legalidad, que el andamiaje jurídico se fortalezca, que la ley sea eficaz, que permita alcanzar los objetivos que el individuo busca. De lo contrario, no podemos hablar de una cultura de la legalidad. Es complejo entenderlo así. Yo les dije hace un instante que hay un conflicto entre la justicia y el derecho, y es ahí donde el individuo, el jurista, tiene necesariamente que hacer su parte, tiene que sumarse a la justicia. Y les voy a poner un ejemplo de una persona que me vino a ver para solicitar una asesoría, esperando que yo le informara algo distinto, y en realidad mi respuesta fue contraria. El resultado fue que se retiró de mi oficina. Era un individuo que se había casado con una persona, evidentemente por el régimen de separación de bienes. Y el que me visita es el esposo y me dice: abogado, me voy a separar. Pero ¿sabe qué? La casa que habitamos, mi actual esposa y yo, bueno, el terreno era mío. La casa la construyó ella. ¿Qué podemos hacer ahí? Me dijo: ¿y quién pagó la casa? Ella. Bueno, si no se ponen de acuerdo, vendan la casa. No, pero licenciado, ya me dijeron que hay una figura jurídica en el Código Civil que se llama accesión, y que todo lo que le agregues de manera natural o artificial a un terreno se vuelve parte del terreno. O sea que yo me puedo quedar con la casa. Jurídicamente puedo, ¿verdad? Le digo: mire, jurídicamente está contemplada la accesión, que es separación de bienes, el terreno es de usted, pero ¿sabe qué? Si ella pagó la casa, ¿no se le hace justo que la vendan y la mitad sea de ella y la mitad de usted? ¿Que usted también la disfrutó? Sí, pero ya me dijeron que me la puedo quedar. Sí, pero esa no es la asesoría que yo le puedo dar. ¿Qué buscaba el señor? El señor buscaba que dijera: por supuesto, mi querido amigo, te puedes quedar con la casa, y tráete 10,000 pesos rápidamente para que iniciemos el procedimiento. Pero no es la manera en que nosotros vamos a promover una cultura de la legalidad. Y está en el código, es conforme a derecho, pero no es justo. Y cuando nosotros encontremos un conflicto entre la justicia y el derecho, necesariamente deberemos obrar conforme a la justicia. Eso es un imperante, eso es cultura de la legalidad, eso es entender que hay un derecho superior intrínsecamente válido, supremo, universal y eterno, que son los derechos humanos. Las reformas recientes del 6 y 10 de junio de 2011 nos demostraron que los derechos humanos tienen una mayor relevancia por sobre cualquier ordenamiento jurídico que nos regule. Y también, queridos asistentes, nos enseñó que hay maneras de resolver los conflictos antes de llegar a los altercados jurídicos característicos de un proceso jurisdiccional, y es la justicia alternativa. Cuando todos los individuos concentramos nuestras ideas, buscamos ese objetivo y comenzamos a asumir ese rol de responsabilidad que tenemos para promover la cultura de la paz,
la cultura de la legalidad, el conocimiento de las normas y el respeto de las mismas, entonces estamos propiciando una sociedad mejor. Yo no cierro los ojos y tampoco vengo a decir que no hay rezagos con respecto al aparato jurídico que nos regula. Estoy consciente de ello. Y tampoco justifico las acciones que van en detrimento de las normas, que se salen por la tangente como unas patadas de ahogado para poder alcanzar los objetivos. Tampoco estoy de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es que sociedad y gobierno tenemos que abrir los ojos y entender que las cosas no están funcionando como están ahora, que hay ciertos rezagos que se pueden resolver y que si nosotros como ciudadanos somos promotores de la cultura de la legalidad y de la cultura de la paz, entonces estaremos fomentando el progreso de la nación mexicana. Es en ese sentido, queridos asistentes, que me permito compartir estas reflexiones. Ser promotores de la paz en la medida de lo posible, ser promotores de la cultura de la legalidad, mantenernos informados de aquello que podemos y que no podemos hacer, ser conscientes de los injustos plasmados en la norma y hacer la diferencia para poder enmendar esos rezagos existentes en este andamiaje jurídico. Promover y propiciar que a través del diálogo y de los mecanismos alternativos para la resolución de cualquier tipo de controversia podamos arribar a un feliz puerto cuando existe un altercado entre dos o más individuos, no solo como abogados, como ciudadanos, como individuos. ¿Cómo ves? Tengo un problema, ¿lo podré resolver? Claro que lo puedes resolver. Te invito al diálogo y agota los mecanismos alternativos. Seamos parte de ese andamiaje que va a soportar un mejor Estado, que se base en una promoción de la cultura de la legalidad, en un entendimiento de la paz, que podamos nuevamente estar tranquilos, que podamos abstenernos de bloqueos, de justicia por propia mano, de linchamientos y de tantos rezagos sociales que hoy son consecuencia de ese desgajo social que advertimos claramente. Y no los culpo. Necesitamos hacer nuestro papel. Es tarea de sociedad y gobierno. Celebro la constitución de estos foros. Me congratulo de poder estar aquí, pero además pido que derivado de las reflexiones de estos trabajos y de quienes tenemos el honor y el gusto de participar, se extienda una misiva correspondiente. Una misiva más allá de un simple exhorto que quedará en el olvido. Una misiva que permita atender ese problema. ¿Por qué no creemos en las normas? ¿Por qué no creemos en las autoridades? ¿Por qué seguimos advirtiendo fenómenos sociales como los que he venido refiriendo a lo largo y ancho de mi exposición? ¿Por qué? Pero más aún, ¿cómo lo vamos a resolver? La tarea no es sencilla. La pregunta está en la mesa de la discusión. Y reitero enfáticamente, la responsabilidad es de sociedad y gobierno. Y de manera conjunta, todos podremos lograr cimentar las bases de una auténtica cultura de la legalidad y fomentar que el día de mañana logremos alcanzar, queridos asistentes, esa tan anhelada paz. Muchísimas gracias.